Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de bienvenida de parte del equipo de AMACHAC Escuela Jurídica a esta cuarta fecha del curso especializado en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, curso especializado en jurisprudencias y precedentes al nuevo Código Procesal Constitucional. En esta oportunidad contamos con la presencia de nuestra estimada ponente, Yolanda Soledad Tito Puca, a quien agradecemos su predisposición para participar de este evento académico. Antes de comenzar con el desarrollo del tema del día de hoy, realizaré una breve presentación de nuestra ponente, quien es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en derechos fundamentales, justicia constitucional y argumentación jurídica. Fue abogada de la Dirección General de Derechos Humanos para la CONACOT, Comisión Nacional contra la Discriminación. Ha sido abogada constitucionalista de la Procuraduría Pública. Actualmente se desempeña como consultora e investigadora permanente de Res Pública. Es autora de diversos artículos publicados en revistas especializadas. Es miembro de la Liga para la Libertad del Parto, una red de personas e instituciones a favor de los derechos reproductivos de las mujeres y en contra de la violencia obstétrica. Ha participado como abogada en varios proyectos para la cooperación internacional y en el sector privado ha sido abogada del área de Derecho Constitucional de Gaceta Jurídica, donde se desempeñó como coordinadora ejecutiva de la revista Gaceta Constitucional y consultora de Gaceta Consultores. Para dar inicio a la videoconferencia, se les solicita por favor mantener apagados sus micrófonos y cámaras a fin de evitar interferencias en la transmisión. Las preguntas que deseen formularle a nuestra ponente podrán realizarlas a través del chat y estas serán absueltas al concluir la disertación. Asimismo, si desean realizar una pregunta a micro encendido, deberán dar un previo aviso para poder concedérseles la palabra. Sin más, le daré paso a nuestra ponente, que en el día de hoy disertará el tema correspondiente a violencia obstétrica como violación estructural de los derechos de las mujeres. Estimada profesora Yolanda Tito, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, Joyce. Muy buenas tardes con todos y todas. Para mí es un honor participar aquí en AMACHAC para todos ustedes con este tema de violencia obstétrica, un tema que he venido investigando en los últimos años y espero que sea de su interés. Como podrán ver, es un tema que poco a poco está tomando más cobertura, ¿no? Y una necesidad de que no solamente el personal de salud, sino también los abogados y abogadas y las personas que son los decisores de justicia tomen atención de esta problemática, por lo que voy a pasarles a explicar. Voy a compartir mi presentación para que ustedes puedan también seguir lo que voy a ir explicando. A ver si se ve. ¿Me confirma, Joyce, si se ve? Por favor. Sí se ve, ponente, sí se ve. Ok. Bueno, este es el tema que les vengo a traer hoy día, violencia obstétrica como violación estructural de los derechos de las mujeres. Para mí es un tema bastante relevante al que me he ido acercando a lo largo de estos últimos años. Y me gusta siempre empezar por las definiciones. Creo que eso nos acerca mucho al tema, sea cual sea este. Aquí, cuando hablamos de violencia obstétrica, nos referimos a prácticas, conductas y procedimientos realizados por el personal de salud. Entonces, como se ve, son diferentes tipos de acciones. Pueden ser procedimientos, tratos, prácticas que son de costumbre, digamos, algo que siempre se hace de manera rutinaria, y que son realizados, el agente es el personal de salud, que puede ser médicos, obstetras, enfermeros, todos aquellos que rodean a la mujer en el momento del embarazo, del parto y del puerperio. El puerperio es aquella etapa que se da después del parto. Esta violencia obstétrica puede ocurrir en el ámbito público y en el ámbito privado, es decir, será en hospitales, centros de salud públicos o también en clínicas privadas.
como lo recalca la definición, hablamos de acciones, que son hechos concretos que se realizan, u omisiones, que quiere decir no realizar ninguna acción, omitir alguna atención, omitir algún procedimiento que se tiene que hacer. Y se trata de una violencia que puede ser física o puede ser psicológica. Entonces vemos que es un concepto bastante amplio, ¿no? Un concepto que tiene muchas aristas que pueden ser tocadas. Muchas cosas pueden ser violencia obstétrica. Y es importante, como les decía al inicio, que nos involucremos poco a poco con esta problemática, porque la van a ir escuchando cada vez más. Hay cada vez más personas involucradas en la defensa del derecho de las mujeres en este tiempo de embarazo, parto y puerperio. Se va a necesitar que haya más profesionales involucrados en esta problemática y la conozcan. Ahora, hay un tema con la terminología que también me gustaría mencionar. Yo le he llamado acá violencia obstétrica, pero hay personas que la denominan violencia gineco-obstétrica. Y este agregado de gineco hace referencia a que no solamente las obstetras, quienes se sienten atacadas como gremio por esta terminología, señalan que también son los ginecólogos o ginecólogas las que también cometen estos actos de violencia. Es decir, digamos que este término surge porque se señala que es mucho más amplio. Al no ser solamente obstetras las que pueden generar violencia obstétrica, quieren incluir en la terminología violencia gineco-obstétrica. Y como verán, este término se sigue debatiendo, nos quedamos en la discusión de la terminología, incluso se ha llegado a llamar, como leen ahí, violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva, lo cual amplía más el asunto y dicen que es la violencia en el control de la natalidad, en la atención ginecológica, en el aborto, en el embarazo, en el parto, en el puerperio, la menopausia, etc. Entonces, ya empezamos a tergiversar el término, empezamos a tergiversar el asunto de estudio por, digamos, un asunto de terminología para no atacar a un determinado gremio. Ahora, yo estoy utilizando aquí, para que quede claro desde dónde estamos partiendo, el término violencia obstétrica, porque me estoy refiriendo a la violencia que sufren las mujeres durante la atención del parto en los centros de salud, sin que esto quiera referirse a un ataque específico a un gremio, ¿no? Siempre aclaro esto cuando dicto algún tema referido a la violencia obstétrica para personal de salud. No se trata del ataque a un determinado gremio, sino a determinadas prácticas que están habiendo, sí instaladas de manera estructural, pero no un ataque personal a alguien, ¿no? Eso es necesario que quede claro al comenzar hoy. Esta gráfica la he tomado de CEPREVIDE, donde, digamos, de manera gráfica se señala qué actos pueden ser considerados violencia obstétrica en los términos de las que le vengo a exponer hoy. Es, por ejemplo, dice, practicar el parto por vía de cesárea cuando haya condiciones para el parto natural, sin obtener consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. Entonces, cuando hablo este tema de personas que no han conocido mucho esta problemática, se sorprenden mucho. Ustedes les llamo a preguntarse, ¿no? ¿Cuántas mujeres conocen que no hayan tenido un nacimiento de sus hijos vía cesárea? Creo que es muy común cada vez más que la mayoría de los niños y niñas de nuestro entorno nazcan por esta práctica, ¿no? La práctica de la cesárea. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud, ya en varios estudios, ha señalado que los nacimientos por cesárea deberían rodear el 15% de los nacimientos, del 10 al 15% de los nacimientos. Es decir, que si en un centro médico tenemos que hay nacimientos del 90% son cesáreas, o incluso hay algunos que llegan casi al 100%, ¿no? Entonces estamos frente a una violencia obstétrica en las definiciones que hemos señalado al inicio. Es decir, intervenciones innecesarias. Y ojo que no estoy hablando de cesáreas necesarias, de cesáreas indicadas, de cesáreas que la medicina señala que deben hacerse, ¿no? Y ahí, más allá de mi poco conocimiento, seguramente me dirán muchos médicos y médicas y obstetras en la medicina,
Sí es claro de que hay situaciones que no ameritan una cesárea y que hay mujeres que están siendo sometidas a estas intervenciones de manera inapropiada, de manera que no debería ocurrir. Y puede haber, como alguna vez me dijo una colega, que hay mujeres que incluso así desean una cesárea, pero siempre y cuando ellas tengan el consentimiento, la información adecuada y den su consentimiento expreso e informado a esta situación, no será violencia estética entonces. La siguiente viñeta señala, obligar a la mujer a parir en posición supina, es decir, echada, ¿no? Esto también, digamos, esta falta de movilidad de las mujeres también constituye violencia obstétrica. La siguiente señala, no atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas. Eso suele ocurrir mucho cuando las mujeres solicitan una intervención, una atención, dicen que se sienten mal, pero a veces los supuestos del personal de salud señalan, no, a ti todavía te falta tiempo, o no tienes nada, o la mandan a su casa. Todos hemos oído historias sobre eso, ¿no? Lamentables y tristes historias sobre eso. Falta de acceso a servicios de salud reproductiva, abuso de medicación, tratos degradantes, ¿no? Se señala que hay insultos a las mujeres, y esto también tiene que ver con la condición socioeconómica de las mujeres parturientas, ¿no? En estratos socioeconómicos más bajos suele presentarse mucho más maltrato, ¿no? Abuso de medicación puede haber en cualquier estrato socioeconómico, eso es más transversal, ¿no? Por ejemplo, hay una hormona que se llama oxitocina que producen las mujeres al momento de parir, pero hay una oxitocina que es sintética y que se le aplica a las mujeres para generar contracciones. Esta hormona lo que hace es hacer que el útero se contraiga para que pueda haber el nacimiento. Pero un abuso de esta medicación también puede causar problemas, y estos han tomado atención, la Organización Mundial de la Salud, del abuso de esta medicación. Incluso mujeres que ya están bastante dilatadas, se le inyecta esta oxitocina para apurar el nacimiento de sus bebés. Otro dice, obstaculizar el apego precoz del niño con su madre sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarlo, amamantarlo inmediatamente al nacer. Esto es importante porque de repente los que no tienen conocimiento de esta problemática no se dan cuenta de la gravedad de este asunto. En medicina hay un concepto, en medicina y en maternidad hay un concepto que se llama la hora sagrada. Se refiere a los primeros minutos después del nacimiento. Después del nacimiento hay un llamado hormonal del propio bebé de estar al lado de su madre. Eso se le llama apego precoz, apego temprano. Quiere decir que un bebé debe ser aproximado al cuerpo de su madre para que lo que necesita hacer instintivamente se realice. Y hay muchas situaciones donde hay una separación de la madre con su bebé, la cual puede incluso causar deficiencias luego para que se instale la lactancia materna en la primera hora de vida. Esto también es una vulneración no solamente del derecho de las mujeres, sino también del derecho del bebé que acaba de nacer. Finalmente dice, alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. En esto hay varios puntos que se podrían hablar. Por ejemplo, el parto de bajo riesgo le llaman algunos y otros le llaman de riesgo normal. Como una situación cualquiera de la vida, no quiere decir que el parto no es un hecho que esté exento de riesgos, y es que existen, sino es que las personas informadas de este evento de la vida tienen que asumir, mediante la información que recibe, los riesgos que podrían tomar o no sobre los procedimientos médicos a los que van a ser sometidas. Entonces, es necesario por eso es que se habla de un consentimiento voluntario, expreso e informado. Una vez que tú tienes información sobre todo lo que podría pasar, tomas la decisión de, por ejemplo, hacerte la cesárea o esperar 2 horas más, que te hagan la episiotomía, que voy a explicar qué es, o no, y tomar el riesgo de las cuestiones que vendrían si es que no se utiliza esa técnica. Respecto al hecho del nacimiento, hay varios antecedentes, hay un par de antecedentes que he tomado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero en realidad estos dos, uno es contra Hungría y el otro es contra República Checa. Ambos en realidad no hablan sobre la violencia obstétrica o el momento, la atención médica del parto, sino son más que todo sobre parto en casa.
¿no? Que es una decisión, digamos, de mujeres que por dos razones he encontrado que puede suceder estos eventos, ¿no? Son cuando las mujeres tienen un nivel socioeconómico que les permite pagar una asistencia de un parto en casa, o mujeres que por sus tradiciones culturales, por ejemplo, lo que sucede en los Andes, o sucede también en mujeres de la selva, que pueden asumir la decisión de tener a sus hijos en sus casas, ¿no? Algunas tendrán asistencia profesional, médica, y otras tendrán asistencia de una partera tradicional. Cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha visto este tipo de casos, lo que ha señalado es que hay un derecho de las mujeres de elegir dónde dar a luz. Y por esto anoté de todos modos estos casos, ¿no? Porque hay una elección de dónde dar a luz, porque está dentro del ámbito de la vida privada. Como saben, en la Convención Europea de Derechos Humanos, muchos derechos los protege respecto al derecho al respeto a la vida privada y familiar. Y en estos casos se está protegiendo este derecho a través de la intimidad, de su artículo 8. Entonces, lo he puesto porque aquí en Perú, y lo quiero anotar, he visto algunas publicaciones del Colegio Médico que señala que hay un gran riesgo de parir en casa, sin hacer distinciones, ¿no? Hay partos en casa que pueden estar muy bien controlados, con un plan de parto, que es un documento que tienen que tener las mujeres que quieren parir, y es importante. Creo que muy pocas conocen lo que es un plan de parto, y existe en la norma técnica del Ministerio de Salud la existencia y la obligación de que exista, pero a casi nadie se les hace llenar este plan de parto. En el ámbito público o privado existe. También he visto publicaciones de algún gobierno regional que ha señalado que esta es una práctica prohibida, es una práctica sancionada, parir en casa. También he tenido la oportunidad de ver muy de cerca la persecución a una mujer que de parir en casa, donde le llegó la fiscalía, le llegó una acusación, digamos, ante la policía, una denuncia por exposición de personas al peligro, donde el esposo era el que exponía el peligro a la esposa por dejarla parir en casa. Hay un caso que está presentado además en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está en evaluación, donde una mujer también de los Andes peruanos también sufrió esta misma persecución del caso que conocí, por haber tomado la decisión de parir con una partera tradicional en su casa, y que está en evaluación, y esperemos que pronto haya una decisión para poder analizarlo más de cerca este caso. Ahora me gustaría comentarles cómo se ve la violencia obstétrica y cómo se ha ido analizando a través de estos años en el ámbito de las Naciones Unidas primero. En el ámbito de las Naciones Unidas, el documento, digamos, base para analizar esta problemática es la CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Aquí el artículo 12 nos señala que los estados garantizan a la mujer servicios apropiados con relación al embarazo, el parto, el periodo posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuese necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. Como ven, no se señala y no se habla de violencia obstétrica, no se habla del maltrato. En esta etapa, que es en 1982, todavía se sigue hablando en positivo del tema, ¿no? Se habla de servicios apropiados, se habla que se tiene que proporcionar servicios gratuitos, nutrición, siempre hablando en positivo. Esa es la primera manera en que se abordó esta problemática, ¿no? Hablar siempre en positivo. Y luego, en el año 2014, ya más cerca, la Organización Mundial de la Salud hizo una declaración donde ya hablaba de en todo el mundo muchas mujeres sufren un trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto, que no solo viola el derecho de las mujeres a una atención respetuosa, sino también que amenaza sus derechos a la vida, a la salud, la integridad física y la no discriminación. Si bien todavía no se habla de violencia obstétrica, ya estamos refiriéndonos a un trato irrespetuoso y ofensivo, que viola derechos. Entonces, aquí estamos ante un cambio ya de la forma de abordar. Todavía estamos en el ámbito de las Naciones Unidas y vemos cómo
va progresando, ¿no? Va habiendo seguramente más activismo respecto al tema, y se va abordando de una manera más propositiva y de atención y protección a lo que viene sucediendo. Luego, ya recientemente, mucho más recientemente, en el año 2019, la Relatoría sobre Violencia contra la Mujer emite un informe. El informe se llama Informe basado en los derechos humanos del maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva, y con especial hincapié en la atención del parto y la violencia obstétrica. Este es el documento que está en internet, como todos los documentos de las Naciones Unidas, y aquí se analiza diversas modalidades de maltrato y violencia contra las mujeres en los servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en atención del parto, la violencia obstétrica, y analiza cuáles serían las causas de esta violencia y cuáles son los problemas estructurales que tienen que afrontarse. Entonces, hace un análisis, es un informe de unas 26 páginas más o menos, donde reciben opiniones del mundo, de diferentes países, de diferentes latitudes del planeta, diferentes situaciones, ¿no? Israel, Francia, Argentina, de todo el país, del Perú, de todo el mundo reciben opiniones donde se explicitan problemas puntuales de la mujer. No solamente también durante el parto, sino también hablan sobre esterilizaciones forzadas, otro tipo de violencia contra la mujer y sus procesos reproductivos, pero hacen mayor hincapié en la violencia obstétrica durante el parto, el embarazo y el puerperio. Por ejemplo, ¿no? Acá he anotado algunas consideraciones del informe de la relatora especial. Este es el número del informe para que tenga una mayor aproximación a él. ¿Qué sería entonces la violencia obstétrica? ¿Qué actos constituyen violencia obstétrica? Por ejemplo, ¿no? La cesárea o el parto por cesárea es violencia obstétrica. Creo que al inicio no quedaba muy claro para las personas, para los operadores de salud, si es que la violencia, si la cesárea podría ser o no violencia obstétrica. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto muy diferente al que solemos señalar como violencia obstétrica, ¿no? Mujeres de bajo condición socioeconómica, o mujeres del Ande, o mujeres que de alguna manera pertenecen a un grupo vulnerable. Pero en el caso de la cesárea, la mayoría de las mujeres afectadas suelen ser mujeres del quintil superior de la riqueza, mujeres que son muy educadas, ¿no? Muchas tienen estudios universitarios, estudios de posgrado. Sin embargo, son sometidas a violencia obstétrica a través de las cesáreas. ¿Por qué? Porque la cesárea, cuando es innecesaria, es un acto de violencia obstétrica, al ser una intervención que no está catalogada dentro de las posibilidades para salvar la vida de la madre, para no producir un mal en su hijo. Eso califica como cesárea innecesaria. Como ya he señalado al inicio, sería solamente el 15% de los nacimientos. O sea, que de 10 nacimientos que conocemos, 8 deberían ser por parto natural y 2 solamente por cesárea. Es importante señalar que hay motivos indicados que se sabe que van a ser cesáreas, pero hay otros que nos hacen creer que son motivos de cesárea y no lo son. Y es necesario que las mujeres nos informemos cada vez más, y por qué no los hombres y todas las personas, de qué motivos serían considerados cesáreas innecesarias. La información cada vez está más disponible para todos y todas, entonces es importante que cuando escuchemos un motivo podamos hacer una consulta y saber si estamos siendo sometidos a un falso motivo de cesárea. Por ejemplo, el nacimiento de los bebés puede producirse de la semana 37 a la semana 42 de embarazo, y habrá motivos por los cuales podría haber una cesárea, pero no siempre va a ser el caso, ¿no? No es que nos han hecho creer que 40 semanas es el plazo máximo para que nazca un bebé, y no, un bebé puede nacer hasta las 42 semanas en perfectas condiciones, siempre claro con una vigilancia y un control.
¿Qué cosa más es violencia obstétrica? Es el uso excesivo o rutinario de la episiotomía. La episiotomía es un corte que se va desde el fin de la vagina hacia el ano, y es un corte profundo, que no solamente es la piel, sino hasta el músculo de las mujeres. Se supone que lo hacían para poder ampliar el canal de parto y que los bebés puedan salir más fácilmente. Lo que ha señalado los estudios de la medicina basada en evidencia, que es una nueva tendencia de la medicina, es que episiotomía no es indicada para todos los casos y que solamente en el momento de que están haciendo el bebé se deberá saber si es necesario aplicarlo o no. Pero ¿qué está ocurriendo en nuestros países? Y según este informe, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo, es que se plantea hacer la episiotomía prácticamente en casi todas las mujeres, en algunos países 60%, 70%, 80% de las mujeres. E incluso, por ejemplo, aquí en Perú he visto noticias de lugares donde el protocolo es primerizas, todas episiotomía, lo cual va contra todo criterio de medicina basada en la evidencia. La episiotomía es un corte profundo y es un daño en el cuerpo de las mujeres. Por lo tanto, no debe ser usado de manera rutinaria. Tiene que haber un criterio médico que valide eso. Y en todo caso, lo que dice la jurisprudencia, los informes y el activismo y la medicina basada en evidencia es que también debe consultársela a la mujer si desea someterse a una episiotomía cuando haya que hacérsela. Y esta mujer con el consentimiento informado señalará si es que la va a hacer o no. Ahora, lo que sucede del otro lado es que si no se hace la episiotomía puede ocurrir un desgarro. Ahora, tengamos en cuenta que hay diferentes grados de desgarros. Hay un desgarro de primer grado y otro que es mucho más profundo. Ahora, para eso sirve el consentimiento informado, para analizar ese tipo de casos. Otra práctica que es violencia obstétrica es el uso de la oxitocina sintética, como expliqué al inicio, ¿no? Que es un agente utilizado para inducir contracciones y alumbramiento. La oxitocina es una hormona, como expliqué, que produce contracciones en el útero. Y no solamente para que nazca el bebé, sino también para eliminar la placenta, que es el alumbramiento en sí. Este uso excesivo puede causar, por ejemplo, que los bebés se queden adormilados, que se pongan como no tengan las reacciones necesarias, ¿no? Cuando nacen los bebés hay un examen que les hacen, que es el APGAR, que tiene varios niveles y mientras más reaccione más rápido va a tener un APGAR más alto y puede ser que la oxitocina puede hacer que baje este resultado. Hay mujeres que no deben aplicarse la oxitocina porque ya tienen digamos, un proceso de parto del nacimiento bastante avanzado, que no necesitan, sin embargo, por rutina, primerizas todas oxitocina. Esto es violencia obstétrica, porque estamos haciendo intervenciones innecesarias en el cuerpo de las mujeres para poder ayudar al proceso de parto. Otra cuestión que es ayudar en el proceso de parto, pero que ya se ha sido señalado como violencia obstétrica, es la maniobra de Christeller. Es una técnica que utilizan en el parto, que muchas mujeres las he escuchado señalarla cuando hay algún focus, que dicen, el médico me ayudó, o la obstetra me ayudó, que significa que se ponen encima de su útero y empiezan a presionar con el brazo, empiezan a presionar con el codo, incluso suben todos encima, ¿no? Que hay puede lastimar el útero, está comprobado que puede quebrar costillas, puede causar daño, puede lastimar al bebé, no se debe hacer, ¿no? Los mejores especialistas que he consultado me señalan que los bebés cuando van a nacer por el canal de parto van haciendo giros, ¿no? Como un rompecabezas, van girando y esto va haciendo que vayan encontrando su camino. En la mayoría de los casos, en un embarazo de riesgo normal, esto tendría que ocurrir así, ¿no? Por eso es que la maniobra de Christeller hecha así está totalmente prohibida actualmente y se sigue haciendo no solamente en el Perú, sino en muchas latitudes, incluso en el primer mundo, las mujeres han comenzado también a reclamar este tipo de
denunciar este tipo de acciones porque son violencia y son daño para el cuerpo de las mujeres y para el cuerpo de sus hijos. También es violencia obstétrica la falta de respeto a la intimidad y a la confidencialidad de las mujeres. Hemos visto muchas veces, hemos escuchado historias de que vienen un montón de personas que estudian medicina o que están en formación médica, donde discuten lo que tiene la mujer de manera, pues, sin respetar la intimidad y confidencialidad. Entiendo, y ahora que he tenido más convivencia con personas de la medicina y de la obstetricia, que tienden a normalizar también la desnudez, el cuerpo, las partes, los órganos sexuales de las personas y de las mujeres que atienden, pero esto no quiere decir que deban perder, digamos, que la persona que tienen al frente conserva su pudor, conserva su intimidad, conserva sus derechos, y que ellos lo vean como normal no quiere decir que nosotras también tengamos que hacerlo así y permitirlo de esa manera. Siempre hay que pedir permiso, hay que guardar la distancia, hay que avisar de las acciones que vamos a hacer. Y esto vulnera también el derecho de las mujeres y es violencia obstétrica. Otra práctica que también se denuncia y que se rescata en el informe de la Relatora Especial sobre Violencia contra la Mujer son las prácticas humillantes, las agresiones verbales, las observaciones sexistas durante la atención del parto. Y esto se asocia mucho con el nivel socioeconómico de las gestantes, de las mujeres parturientas. Y es realmente lamentable, ¿no? Hemos escuchado y hemos visto a veces en las redes sociales campañas donde las mujeres reclaman ese tipo de acciones y son verdaderamente, para mí, muchas irrepetibles, ¿no? Para eso abriste las piernas, así como te hicieron el hijo, ahora, ese tipo de cosas que me incomoda mucho decirlas. Pero suceden, ¿no? He escuchado narraciones de mujeres que incluso han sido golpeadas, les han gritado porque no se calman, porque gritan, y creo que en un momento ya se pierde la consideración de que tenemos al frente a un ser humano, ¿no? Que la mujer en parto es un ser humano y merece respeto. Y esto se está perdiendo y por eso es que estamos yendo a recuperarlo. Otro asunto que también se anota en el informe son las amenazas. Las amenazas que señalan, creo que varios hemos escuchado historias al respecto. Son, por ejemplo, ¿no? Si no te haces la cesárea ahorita, bueno, ya verás si tu bebé se salva, si no se salva, bueno, será tu responsabilidad, jugando con la culpa de las mujeres, ¿no? La culpa de las mujeres que ha sido, digamos, una manera de siempre tratar de ganarles la partida históricamente, ¿no? Las mujeres por la culpa han hecho muchas cosas y la culpa de alguien que es su hijo o su hija es mucho más grande todavía, ¿no? Y creo que muchas hemos tendido a ceder cosas por el bienestar de nuestros bebés. La historia siempre es, no importa lo que me hagan a mí, con tal que mi bebé esté bien. No importa lo que me pase, con tal que mi bebé nazca sanito, nazca vivo, esté bien. Y tratamos muchas veces de borrar las historias de terror que podemos vivir con la violencia obstétrica, porque vemos a nuestro hijo ya logrado, ¿no? Sano, feliz, amoroso, y eso tratamos de utilizarlo como un mecanismo de defensa para olvidarnos de cualquier episodio violento que hayamos podido vivir en ese episodio del parto. Entonces, eso también es violencia obstétrica y ha sido registrado en el informe de la Relatora Especial. Un punto importante y desarrollado en el informe es el consentimiento informado. El consentimiento informado está en nuestra Ley General de Salud y es muy claro señalar que ante cualquier intervención debemos recibir consentimiento informado y tiene que ser expreso. A veces se justifica que el consentimiento ha sido dado de manera express, ¿no? O a través de formularios que nos hacen firma todo esto, ¿no? Y te hacen firmar un montón de cosas. Se supone que ahí hemos dado un consentimiento. Pero este consentimiento así no resulta válido. Y lo señala bien la
relatora cuando dice que las mujeres tienen derecho a recibir toda la información sobre los tratamientos a fin de que puedan pensar y adoptar decisiones informadas. El consentimiento de la mujer a todas las intervenciones se obtiene cuando la paciente entra en el hospital, en el momento que se le pide que firme diversos formularios, y así es como se logra el consentimiento, ¿no? Esto no es consentimiento informado, dice la relatora. Para que el consentimiento sea válido, tiene que ser voluntario. La persona debe contar con toda la información. Por lo tanto, no vale el consentimiento bajo coacción. La persona puede retirar su consentimiento. Si, por ejemplo, en su plan de parto dijo que se iba por la cesárea, pero se informó y después dijo que no quería, puede revocar el consentimiento y tienen que respetar esa facultad de revocar un consentimiento dado anteriormente. ¿Por qué es importante el informe de la relatora? Este informe sale en el año 2019, pero España había presentado un caso ante la CEDAW en el año 2011. Muchos años pasaron para que se pueda haber solución a este caso, seguramente utilizando los considerandos de este informe. ¿De qué más habla este informe? De las causas de este tipo de violencia contra la mujer. La relatora trata de encontrar por qué existe este tipo de violencia contra la mujer. Y muy bien señala que hay malas condiciones de trabajo de muchos profesionales de la salud. Eso podría ser una causa de violencia contra la mujer, sobre todo en aquellas que hablan sobre por qué apurar los procesos de nacimiento, ¿no? ¿Por qué yo necesito que sea rápido? ¿Por qué necesito que los bebés nazcan así? ¿Por qué quiero programar los partos? ¿Por qué no quiero utilizar un parto que dure 13 horas, 20 horas? Yo no puedo estar esperando tantas horas. Necesito, si hay poca infraestructura, necesito apurar esos procesos. Entonces, la falta de personal, muchas pacientes, bajos salarios, largas jornadas de trabajo, pueden ser la causa de ese tipo de violencia, sí. También identifica como una posible causa una sobrerepresentación de hombres en atención ginecológica obstétrica. Hay muchos más hombres en esta actividad de atención ginecológica y que parece que hay una jerarquía que se ha formado entre obstetra y médico, ¿no? Entre que dicen que uno es más y otro es menos. Y mientras todos se van peleando sobre quién atiende cada tipo y este famoso intrusismo de que hablan siempre todas las personas que trabajan en salud, nosotras estamos en medio de este campo de batalla, ¿no? Mientras todos se pelean sobre quién le corresponde qué, las mujeres están ahí en medio sufriendo las consecuencias de la violencia obstétrica. Otra causa sería que muchos estados no dan prioridad en sus presupuestos a la atención de la salud de las mujeres. ¿Y cómo no, no? ¿Cómo no esto puede ser una causa de la violencia obstétrica? Las conclusiones y recomendaciones del informe son varias, pero yo he querido anotar dos porque creo que son las que nos importan hoy de un llamado a la acción a todas las personas de derecho que estamos acá. Sensibilizar a abogados, jueces, ciudadanos acerca de derechos humanos de las mujeres. Es necesario la sensibilización de este tema en este contexto de parto para que haya un uso eficaz de los recursos previstos en la ley. Hasta ahora, los casos judiciales no han dado la talla en el nivel de las sedes nacionales donde se han activado. Otro es el llamamiento al Estado, ¿no? El Estado tiene que aprobar leyes y políticas apropiadas, ya es necesario. En el Perú no existe una ley de violencia obstétrica, y tampoco una política pública. Por lo menos no una que sirva para combatir y prevenir este tipo de violencia. La relatora dice que es necesario enjuiciar a los responsables y proporcionar reparación e indemnización a las víctimas. Una de las primeras veces que yo fui a un evento sobre parto humanizado, y ojo cuando se habla en positivo, parto humanizado, no violencia obstétrica, había un abogado que estaba hablando sobre el tema. Entonces fui muy interesada para conocer, y eran de los primeros años en que yo veía esta problemática. No había casi nada, no existía nada de lo que les he hablado hoy día, hasta el momento. No existía el informe de la relatora, no había nada, ningún caso, ni nada. Lo que hablaba este abogado era al personal de salud que fue al evento, era que la violencia obstétrica puede ser penalizada como lesiones graves o leves. Les explicaba todo lo que es una lesión grave, una lesión leve. Todavía no había la ley de violencia contra las mujeres, me parece. Y les decía cómo salvarse de una acusación de lesiones.
Eso es básicamente la atención jurídica a esta problemática de la violencia obstétrica. Entonces, por eso estoy acá, para que todos podamos sensibilizarnos y no solamente ver cómo se salvan los médicos y las obstetras y los médicos y las médicas y todos ellos, sino cómo podemos mejorar la atención a las mujeres y que ellas no sufran violencia en sus cuerpos y en sus mentes. Y este es el caso que les mencioné, ¿no? España presenta dos casos en realidad, y ambos son litigados por la abogada Francisca Fernández Guillén. Ella tiene una página web donde relata estos casos, ¿no? Presenta 2 denuncias contra España. Ambas las presenta en el Comité de Eliminación de Discriminación contra la Mujer, la CEDAW. Y tienen las decisiones en el 2020 y en el 2022. Como saben, esto está en el ámbito de las Naciones Unidas. Y se elige, entiendo o supongo, este comité en vez de el Tribunal Europeo, porque claro, el Tribunal Europeo queda escaso todavía para la atención de estos casos, ¿no? No tiene el marco adecuado para la protección de esto. Y vamos a ver un poquito de esto. El primero es el SMF contra España. Como saben, en estos casos de derechos humanos se suele utilizar las siglas de las personas intervinientes por protección a su derecho a la identidad. Y es importante porque es la primera vez que hay un pronunciamiento expreso por un caso de violencia obstétrica, y que se denomina así además, ¿no? No se habla en positivo, no, se habla realmente que esto es violencia obstétrica. Ocurre en un hospital público en España, en Lugo. ¿No se escucha, me dice? Hay un chat que dice que no se escucha. ¿Me pueden confirmar si se escucha? Ah, ok. Hay un mensaje ahí que dice que no se escucha. Muchas gracias. Ok, continúo. Ya. Es el primer caso de violencia obstétrica, entonces le decía, de pronunciamiento expreso y de condena a España, ¿no? En un hospital público de Lugo va una mujer que tiene 39 semanas y 6 días de embarazo. O sea, le faltaban un día para cumplir las 40 semanas, ¿no? Las benditas 40 semanas que se supone que es la fecha probable de parto. Cuando a una mujer le van a dar su permiso médico de descanso, siempre se utiliza esta fecha de las 40 semanas para cualquier tipo de inscripción, de datos, de permisos, a partir de ahí es, ¿no? Aunque el bebé pueda nacer de 37 a 42 semanas en perfecto estado, se usa las 40 semanas como un referente. Ella va a preguntar, a recibir orientación, ¿qué pasa si es que llego a las 40 semanas y todavía no me pongo de parto, ¿no? Y también va porque ella tenía estas contracciones irregulares, Braxton Hicks le llaman las personas del ámbito médico, ¿no? Que son las contracciones falsas, le llaman, porque es como que tu cuerpo está practicando para lo que se va a venir, ¿no? Para que sepas lo que es una contracción, una pequeña contracción. Tu útero va haciendo como prácticas y eso se llama Braxton Hicks. Las mujeres que han estado embarazadas las conocen, y las que no saben nada del parto a veces se asustan, ¿no? Y agarran la maleta y se van al hospital pensando de que ya van a hacer su bebé. Y las que han tenido más de un hijo seguramente ya saben lo que se va a venir, ¿no? Ya mi bebé se está preparando para nacer. Y esto es lo que le pasaba a esta mujer, a ese. Ella no había entrado en trabajo de parto, solamente tenía estas falsas contracciones, pero el personal médico le dijo que te quedas y te inducimos el parto, seguramente con oxitocina, ¿no? Con oxitocina para que ya vengan las verdaderas contracciones. Al aplicarle oxitocina, comienza el trabajo de parto y nace su bebé. Se le realiza una episiotomía sin su consentimiento, lo cual ella considera una grave afectación a sus derechos, ¿no?
entiendo de que tuvo consecuencias corporales, esta episiotomía, porque a veces son muy profundas y pueden causar daño en las mujeres, incontinencias urinarias, tiene varias consecuencias en los cuerpos. Por este daño ella decide activar el procedimiento de la CEDAW, del Comité de la CEDAW. Y cuando la CEDAW decide, señala que no existía ninguna emergencia. En el momento que ella la recibe en el hospital, tiene diversas intervenciones sobre las cuales no recibe ninguna explicación. Y estas intervenciones son numerosos tactos vaginales. Ella venía, estos que mencionábamos en el informe, ¿no? Vienen los médicos en formación o los médicos que recién se han graduado, ¿no? Y todos ellos practican con ella, le meten la mano para ver qué tan está de parto, ¿no? Como ya le aceleraron las contracciones, ya su bebé empieza a bajar. Y para las demandantes, esto significa, para ellas, esa es la causa por la cual la bebé nace y tiene una infección por Escherichia coli, ¿no? Esta bacteria conocida. Ellas dicen de que al haber un tocamiento excesivo en esa área, que es la genital y anal, y haber sufrido una episiotomía, hay una contaminación que hace que la bebé sufra una infección y por lo tanto es apartada de su lado, lo cual es una afectación más a su caso, ¿no? La bebé separada de la madre con la afectación que hay de la hora de vida, la hora sagrada que les he mencionado al inicio. Y para el comité, cuando ella denuncia ante las autoridades judiciales su caso, no es atendida. Ella, cuando denuncia el caso, no ha habido un análisis de las pruebas que ella presenta. Ella vuelve a presentar las pruebas ante el comité y el comité dice, bueno, el Estado, a través de su poder judicial, no ha revisado el caso adecuadamente. Entonces hay una falta no solamente por la protección del derecho de la mujer de la salud, sino también a la falta de atención judicial del caso y de protección de justicia, que es también un deber estatal en estos casos. El comité dice que el embarazo ha sido normal, no ha tenido complicaciones, pero las numerosas intervenciones sin explicación son violencia obstétrica. Y por eso es la primera condena a España en este tipo de casos. ¿Cómo estoy de tiempo? Bueno, me voy a apurar un poquito. Esta problemática es enorme y según yo había puesto pocas cosas, pero bueno. El segundo caso es España, una mujer de 38 semanas, pero ella sufre lo que se conoce coloquialmente como se me rompió la fuente, ¿no? Va al hospital y lo que señala la práctica médica es que uno debe esperar algunas horas para que la mujer se ponga de parto, ¿no? Pero no, lo que hizo se le volvió a inducir el parto, ¿no? Sin preguntarle, sin pedir su consentimiento, nuevamente los tactos vaginales, ¿no? El daño, se le impide comer, también está, digamos, desaconsejado por los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, y en este caso se hace una cesárea sin justificación médica para lo que señala el comité, y lo más grave, ¿no? Esta mujer tuvo los brazos atados porque no consentía, prácticamente se le dominó para poder hacerse esta cesárea. Se impidió que su esposo asista. Y nuevamente en este caso también su bebé no lo pudo tocar porque ella tenía los brazos atados, el bebé fue llevado a pediatría, ella no tuvo oportunidad de tener el contacto piel con piel, esta hora sagrada, esta hora dorada. Y ella es diagnosticada con estrés postraumático. También va y denuncia a España y España nuevamente es condenada a los 2 años de haber recibido la condena anterior. Lleva su caso a los tribunales. En España, en el Poder Judicial de España tampoco es atendida, ¿no? ¿Por qué? Porque para el Poder Judicial el médico dice que es el que decide. Y el daño psicológico pues es una percepción. El comité considera que sí fue víctima de violencia obstétrica y señala, ¿no? La violencia obstétrica es una violencia que sufren las mujeres en centros de salud durante el parto. Esto es sistemático, es generalizado y está arraigado. España debe respetar la autonomía y capacidad de las mujeres para decidir, ¿no? Y el consentimiento informado se vuelve a repetir, ¿no? Que tiene que ser expreso, libre, previo, y esto no ha ocurrido en este caso y por eso se condena a España.
Ahora pasamos al ámbito interamericano, que también se han visto algunas cuestiones. Creo que en el ámbito interamericano no ha habido una atención a casos, digamos, más ordinarios y más cotidianos, porque estos dos casos, un parto con episiotomía y un parto con una cesárea innecesaria, son absolutamente cotidianos en todo el planeta. Y por eso son importantes estas decisiones del Comité de la CEDAW. En el ámbito interamericano, es necesario hablar primero de este derecho, el derecho a una vida libre de violencia. Este es un derecho que está en la Convención Interamericana Belén do Pará. Ese es importante, ¿no? Ahí está registrado este derecho. Y es tomado por el Tribunal Constitucional en una sentencia de otro caso que no es de violencia obstétrica, porque no ha analizado ningún caso nuestro TC sobre violencia obstétrica, pero es importante señalar que para el tribunal dice, esto no es un derecho no enumerado, como alguna vez señaló la Defensoría del Pueblo, que apelaba al artículo 3 de la Constitución. No, el TC dice, esto es un derecho a título de derecho fundamental, que se ejerce a través de la vida, la integridad personal, el libre desarrollo y la igualdad. El Tribunal Constitucional, cuando ha hablado sobre el derecho a una vida libre de violencia, dice que es garantizar y asegurar el desarrollo de una vida libre de violencia, cualquiera sea su clase, física, psíquica y moral, que es propia de todos los humanos, pero es muy significativa en el caso de las mujeres, y que hay un núcleo inderogable de este derecho, de este derecho a una vida libre de violencia, y desarrolla cuál es ese núcleo inderogable, y es ¿no? Es no ser objeto de cualquier acción o conducta, particular o estatal, que le cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico, por su condición de mujer, como eso ocurre en estos casos que estamos viendo. No ser objeto de tortura, por ejemplo, ¿no? No ser objeto de alguna discriminación, en particular aquella basada en sexo, y estos casos de violencia obstétrica son también una forma de atención de discriminación, de violación al derecho a la igualdad, por cuestiones que vamos a explicar, y también es cuando una mujer no es tomada en cuenta por patrones estereotipados. Y claro que sí, también ocurre esto en el tema de la violencia obstétrica. Les invito a revisar esta decisión y desarrollo del TC sobre la vida libre de violencia. Y para avanzar un poco, ¿qué podemos decir del Perú, no? Estaba señalando que en el Perú poco se había atendido sobre esta problemática de la violencia obstétrica. Sí hay avances, algunos intentos de proyectos de ley en el Congreso que no han podido prosperar, ¿no? O sea, si bien han pasado las etapas previas, nunca han sido programados para el Pleno del Congreso, porque sabemos que el Congreso tiene otras prioridades. Pero hay avances, sí, pero creo que son muy lentos, ¿no? Son muy pocos. Por ejemplo, ¿no? En la ley de prevención de violencia contra las mujeres se menciona, antes no existía, ahora por lo menos se menciona. Siempre dicen las feministas, ¿no? Siempre decimos lo que no se menciona no existe, y que por lo menos se haya mencionado es importante, ¿no? Es importante también esperar el plan de violencia contra la mujer para ver el desarrollo de la violencia obstétrica como concepto. Otro importante avance es el informe de adjuntía de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Se realizó el año 2020 un informe donde realiza unos conceptos, habla sobre cómo se ha avanzado en el ámbito de la legislación comparada en nuestros países, por ejemplo Argentina, ¿no? Que tiene una legislación hace varios años, incluso Venezuela tiene una legislación contra la violencia obstétrica, Bolivia. Si bien, por ejemplo, Argentina tiene una legislación, estaba esperando muchos años el reglamento, a pesar de que decían que no era necesario la reglamentación para cumplir, no violar el derecho de las mujeres y sus cuerpos, pero vemos cómo es necesario esto, ¿no? Para mí el problema del informe de la adjuntía en realidad es cuando se pasa al análisis y en las entrevistas a los actores claves. Ahí se analiza actores claves que creo que tratan de cuidar un poco sus ámbitos de acción, ¿no? De cuidarse. Y de ahí es donde ha salido, por ejemplo, el cambio de la denominación de la violencia obstétrica, ¿no?
Se entrevista a decana del Colegio de Obstetras, me parece, a personas del ámbito de la salud, a ONGs que no trabajan el tema de la violencia obstétrica, sino el tema de la violencia contra la mujer en general, y creo que esa falta de especialización del tema ha hecho de que no incidan en puntos que para colectivos que luchan contra la violencia obstétrica en este país hubiese sido importante que se recojan en este informe de la Juntía y que han sido ignorados, ¿no? Uno de los puntos que se habló en este informe de la Defensoría del Pueblo es el que le señalé al inicio. ¿Por qué violencia obstétrica? Las obstetras no somos las únicas que estamos en este tema, también hay ginecólogos. Entonces, deben llamarle violencia gineco-obstétrica. Y al final lo dijo, no, deben llamarle así, deben llamarle así. Y al final lo que hicieron fue cambiarle el nombre y ahora ya no se llama así, se llama violencia en el servicio de salud sexual y reproductiva. Entonces una mujer va a decir, fui víctima de violencia en el servicio de salud sexual y reproductiva. Eso es lo que termina ocurriendo cuando no se involucran a todos los actores interesados en que se cambie esta problemática. Sin embargo, sí es rescatable el documento porque hay un recojo de información muy importante y es importante que lo revisemos, es importante que tengamos en cuenta este informe porque es un gran avance en la resolución de la problemática de la violencia obstétrica y también se invita a los actores del Estado a generar normas que sancionen la violencia obstétrica, que hay una necesidad de sancionar la violencia, identificar a los actores y remover estructuralmente los motivos por los cuales se violentan las mujeres en estos procesos. Y ahí es donde quisiera detenerme un poco, ¿no? ¿Por qué digo que la violencia obstétrica es una vulneración estructural? Porque la vulneración estructural, la violencia estructural es un comportamiento institucionalizado contra un grupo específico. Y aquí tenemos un comportamiento institucionalizado en centros médicos, en centros de salud, hospitales, clínicas, no importa el ámbito público o privado, contra un grupo específico que son las personas gestantes, ¿no? Que puede ser, que son mujeres en su mayoría, pero también hay personas trans masculinas que pueden sufrir violencia obstétrica en su proceso de parto. También decimos que hay una vulneración estructural cuando hay un estándar que justifica y normaliza la violación de derechos. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en las alegaciones de España al defenderse, ¿no? El médico es el que debe decidir. Él es el que tiene el control, ¿no? Este control es el que justifica y normaliza la violación y el ataque a nuestros cuerpos. La violencia estructural es invisible. Y claro, para mí no es invisible la violencia obstétrica, pero me queda claro de que sí, cuando se dice que son tus percepciones, son tus sentimientos, esto es subjetivo, te parece, es cuando son los intentos de invisibilizar esta violencia. Y por eso es estructural. La violación estructural impide que las mujeres alcancen la igualdad real y efectiva. Por eso decía que tiene relación con el derecho a una vida libre de violencia. Uno del núcleo inderogable de este derecho es la vulneración a la igualdad. Mientras que las mujeres suframos este tipo de violencia, no vamos a lograr una igualdad real frente a los hombres. Hay una clara disminución de nuestros derechos cuando somos atacadas en el momento del parto. Es un momento seguramente de vulnerabilidad física y mental de las mujeres que requiere una protección del Estado integral, y no solamente en el ámbito público, sino también en el privado, y que es transversal a cualquier condición socioeconómica, cultural de las mujeres. Entonces, para una vulneración estructural se requiere una política integral para ponerle fin. Por supuesto que van a ayudar los activismos, van a ayudar las sentencias, porque son estas las que cambian las cosas. No he visto que cambie algo si las personas no lo reclaman. Es necesario que surjan estos movimientos, ¿no? En España, por ejemplo, el movimiento fuerte que estuvo atrás de las demandas es un movimiento que se llama El parto es nuestro, y lo pueden buscar en las redes sociales, ¿no? Es un grupo bastante grande de personas de diferentes ámbitos, periodistas, madres, médicos, de todo tipo que están aliados para poder conseguir estos cambios. Y la abogada también Francisca Fernández, que también ha logrado cambiar su práctica jurídica a esta práctica
de defensa de las mujeres en el contexto de violencia obstétrica. Es muy interesante cómo se han dado todos estos procesos allá. Y en este momento están buscando una norma sobre violencia obstétrica, que hasta el momento no han podido lograr, a pesar de todo el avance que tienen, ¿no? En nuestro país todavía estamos varios pasos más atrás. En el caso de la vulneración estructural, retomando la diapositiva, vemos que no hay sanciones sociales ni legales para quienes practican la violencia obstétrica contra las mujeres. Entonces, no hay ni siquiera una sanción social, porque lo que se dice es que te están ayudando a parir, que te voy a poner esto para que te ayude. Claro, cuando no conocemos la realidad decimos, sí, pues me está poniendo esto para que yo pueda dar a luz más rápido, pero tengamos en cuenta todas las aristas, ¿no? Y siempre con un consentimiento completo, informado y expreso, vamos a evitar que haya esto. Pero mientras no haya una sanción legal ni social, estamos frente todavía a una vulneración estructural de derechos. Esta viñeta es de la Defensoría del Pueblo. Y ahí es donde se reitera el tema de la vulneración estructural, porque ahí hablan, ¿no?, que son causas de violencia obstétrica, opiniones, prejuicios, atributos, características y comportamientos que las mujeres deben tener durante sus procesos reproductivos. Entonces vemos cómo, si hay una cuestión instalada, estructural, que violenta a las mujeres en este aspecto determinado de sus vidas, ¿no? Y hay pocas políticas sectoriales, pocas estrategias e intervenciones, ¿no?, del Estado destinadas a prevenir la violencia obstétrica, a promover el ejercicio de los derechos sexuales reproductivos y a una vida libre de violencia. Entonces, hay una insuficiente acción estatal y hay prejuicios, y todo esto abona a la teoría de la vulneración estructural, que la violencia obstétrica es vulneración estructural. Por eso es que yo digo, ¿no?, me hago la pregunta, si llega un caso así de violencia obstétrica en los tribunales peruanos, por ejemplo, un amparo, ¿podría llegar a declararse un estado de cosas inconstitucional? Sabemos que esta es una herramienta que creó la Corte Constitucional Colombiana, pero que nuestro Tribunal Constitucional ha tomado en más de una ocasión, cuando, por ejemplo, declaró un estado de cosas inconstitucional para la situación de la salud mental en nuestro país, al ver, digamos, todo el perjuicio de las personas que necesitaban atención en salud mental, ¿no? Esto es masivo y eso cumple los requisitos para declarar un estado de cosas inconstitucional como herramienta de protección masiva de derechos, ¿no? Tiene que haber una protección ingente, recurrente de derechos fundamentales en un grupo determinado, que es un grupo, digamos, determinado de personas, que en este caso serían las personas que van a parir, que se debe a problemas generales y no un caso específico. O sea, estamos en la atención, si bien de un caso que llega, un amparo, por ejemplo, como estamos analizando, pero que su causa no es por lo que ha pasado en ese caso, sino que eso sucede en todos los casos, ¿no? Entonces se amplía su protección y está ligado generalmente a una obligación de las autoridades de proteger a las mujeres, de sancionar la violencia obstétrica, que se repite todo el tiempo, pero que sigue ocurriendo, ¿no? Y en estos casos, cuando se declara el estado de cosas inconstitucional, hay una tutela, y si hay una tutela para el caso específico, esta va a ser insuficiente porque va a continuar apareciendo esos casos, ¿no? Debe haber una solución general, que es la de dictar el estado de cosas inconstitucional. ¿Y cuáles son estos derechos que serán vulnerados, ¿no?, para nuestra propuesta de que si llega a un caso? Sería la dignidad como un fin supremo del Estado y de la sociedad, el derecho a la vida y a la integridad, el derecho a la intimidad, como ya hemos narrado en los casos que se han atendido, el derecho a la igualdad, porque no nos permite una igualdad real, una igualdad fáctica, sino solamente una igualdad formal de hombres y mujeres, y el derecho a no ser discriminado, ¿no?, por todos estos prejuicios que hay y toda esta desatención a las mujeres como un objeto de atención nada más, sino como un sujeto de atención en salud. El derecho a la salud y el libre desarrollo de la personalidad, por ejemplo, cuando decimos
que la mujer tiene la decisión de dónde parir, con quién parir, cómo hacerlo, en qué posición incluso, si lo quiere hacer en un centro médico o si no lo quiere hacer. Todos son ámbitos de libre desarrollo de la personalidad en este tema. Y el derecho a una vida libre de violencia, como ya ha dicho el Tribunal Constitucional, se ejerce a título de derecho fundamental desde la vida, la integridad, el libre desarrollo y la igualdad. Esa sería los derechos involucrados en esta violencia obstétrica que deberíamos tener en atención al momento de postular una demanda. Y si no logramos la atención del Tribunal Constitucional, por supuesto, tendríamos que ir a seguir como hicieron nuestras hermanas españolas al Comité de la CEDAW seguramente. Nuestro comité, nuestra Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte todavía no han recibido casos así que llamo yo pues cotidianos, que se repiten, ¿no? Todo el tiempo, sino otro tipo de casos bastante difíciles, bastante duros, como el caso de una señora que fue llevada a parir a un centro médico y lamentablemente a la señora que atendía se le cayó el bebé y el bebé tuvo un daño cerebral muy grave y el chico fue dependiente de la madre por muchos años y fue un caso muy, muy duro. Ese tipo de casos han sido vistos, claro que tienen que ver con violencia obstétrica porque es una mala atención en el parto, pero son diferentes a los casos que les he contado hace un momento litigados por España, ¿no? Y, por ejemplo, para terminar, justamente a la sazón de lo que decía es, el día de ayer, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha comunicado la resolución de un caso, ¿no? Donde señala que Argentina es responsable por violencia obstétrica. Y es importante porque hay un desarrollo sobre el concepto de violencia obstétrica en los mismos términos que hemos desarrollado, ¿no? Acciones y omisiones del personal de salud en el ámbito del parto, del puerperio, ¿no? De todos estos momentos del nacimiento, involucrados con el nacimiento, pero el caso es nuevamente un caso muy difícil y muy triste de una señora que tiene una muerte fetal, pero no es atendida de una manera debida, y ella muere, ¿no? No solamente muere el feto, sino también muere ella, lo cual es lamentable y triste. Y jurisprudencialmente, digamos, ya como personas de derecho, hay un desarrollo de lo que es la violencia obstétrica, hay un llamamiento de los estados para proteger el derecho de las mujeres en todos los ámbitos, ¿no? Desde las políticas públicas. Por eso es importante también este caso. Pero son ese tipo de casos los que acoge la Corte Interamericana. Entonces, viéndolo ya desde el litigio estratégico, vemos cómo se puede, a dónde acudir para la protección de estos casos. Esto es lo que quería compartir. He tratado de resumir un poco lo que les venía a contar, esperando un poco sensibilizarles y a ver si compartimos un poco más con las preguntas que me dijo nuestra compañera que iban a ver en este momento. Quedo de sus intervenciones muy atenta y agradecida por el espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimada ponente Yolanda Tito, por la tan esclarecedora disertación vertida el día de hoy. Ahora daremos paso a una pequeña ronda de preguntas a cargo de nuestros participantes. Muy bien, los invito a que puedan dejar sus preguntas en el chat, por favor. O si no, también que puedan alzar la mano. Bien. Ahorita me han compartido una pregunta por interno, así que voy a leerla. Es ¿cómo ocurre la violencia obstétrica desde un enfoque intercultural? Sí, la violencia obstétrica desde este enfoque es muy importante porque esto es el inicio en Perú del respeto que debe haber a la mujer cuando sus costumbres hacen de que ella tenga una manera de hacer nacer a sus hijos. Por ejemplo, con una partera, por ejemplo, en una posición vertical, que es lo que se suele ver en la selva y en la sierra, muchas mujeres, y traen sus costumbres también a Lima, sus hijos nacen, porque en realidad está visto desde la medicina basada en evidencia que es la mejor manera de parir, ¿no?
por la misma verticalidad, hace de que el bebé descienda de una manera más adecuada, más rápida, más factible. Y esto se venía impidiendo a las mujeres, ¿no? A las mujeres de la sierra, ¿por qué? Por esta costumbre de hacer nacer a los bebés, tender a las mujeres, ¿no? De manera supina, es decir, echadas, y que se les impida pues tener un libre movimiento, sino que pongan sus piernas en estos aparatejos que usan y que dominen ellos la situación y no nosotras. Y esto es una tensión, digamos, intercultural, que hay una tensión a sus costumbres, y así se empezó, digamos, los primeros documentos de atención a la mujer de un parto humanizado, es en atención a su interculturalidad. Pero todas las que hemos aprendido esto sabemos que es beneficioso para todas y que debería atenderse y respetarse. También la Defensoría del Pueblo señaló, no en este informe que he señalado, sino en uno anterior, una atención y respeto a las mujeres quechohablantes, a las mujeres que hablan lenguas originarias, ¿no? Hay a veces faltas de respeto a las mujeres, porque por su condición de quechohablantes, o no hay personas que hablen este idioma y no las pueden atender de manera adecuada. Un temor de las mujeres de acudir a los servicios de salud también por esta imposibilidad de comunicarse. Es necesario atender a esto también. Y en la sierra y en los ámbitos rurales hay lo que se llama las casas de espera. Y las mujeres tienen que aguardar ahí el momento del parto. Cuando ya están a punto de dar a la luz, ya llegando a las casi las 40 semanas, la técnica es que vayan allá a esperar, ¿no? Pero para ella es muy difícil dejar toda su chacra, dejar toda su vida en su casa, la atención de sus otros hijos, para ir a una casa de espera. Entonces, no parece ser una solución buena para una vida rural que tiene una condición de vida distinta, ¿no? Entiendo que la visión del personal de salud es proteger a la mujer, que no haya alguna complicación, pero creo que debe dialogarse, ¿no? Y es lo que siempre buscar, una solución que pueda atender las consideraciones de ambas partes, ¿no? La protección de la seguridad, de la salud de las mujeres, pero también atención y respeto a su propia vida y a cómo ellas la dirigen. Muchas gracias por su respuesta. Tengo una más que me han compartido por interno. Es si hay alguna sanción explícita de la violencia obstétrica. Sí, como decía, en Perú hasta ahora no hay ninguna sanción. Los intentos que hay son dos maneras. Uno es acudir a su salud, que es la Superintendencia de Salud, donde tú puedes denunciar a una clínica, a un hospital por un daño de violencia obstétrica, pero digamos, los alcances del derecho administrativo creo que no cumplen ni satisfacen lo que están buscando las mujeres violentadas, ¿no? Todavía. Y además, creo que todavía no hay un desarrollo sobre eso, ¿no? A veces se trata el tema como una falta de idoneidad en la atención en el servicio. Entonces, creo que todavía no se ha acogido el tema de violencia obstétrica como tal. Y justamente por eso puede no haber sanciones, incluso puede haber que no se encuentra motivo para sancionar. Y otro es utilizar penalmente las lesiones, ¿no? Las lesiones en el cuerpo de las mujeres. Y eso va a depender de que los días de incapacidad y todo esto que los penalistas saben mejor que yo. Entonces, por lo tanto, resulta insuficiente hasta ahora las soluciones que nos da la legislación para la atención de la violencia obstétrica, y como bien señala la relatora de la CEDAW, en el ámbito de las Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo se necesita legislación específica. Y para eso han habido 2 proyectos de ley en el Congreso, pero ninguno ha llegado a ser puesto en el Pleno, a pesar de tener aprobación de comisiones. Entonces, ¿podría algún congresista tomarlo y presentarlo o hacer uno, ¿no? Pero sí se necesita una legislación específica, pero creo que no en esta atención de parto humanizado, porque cuando hablamos en positivo a veces no se entiende, ¿no? Tiene que haber tomar el término de violencia obstétrica como tal para que las sanciones puedan ser efectivas. Muchas gracias. Bueno, tengo una pregunta más que me han compartido y es, ¿considera que disminuiría la violencia obstétrica al dar un consentimiento informado y libre en la atención a las mujeres? En varios aspectos sí.
O sea, es necesario que las mujeres participen también de los procesos y eso tiene como consecuencia también asumir responsabilidades, ¿no? Cuando una asume responsabilidades, por ejemplo, ¿no? Si te quieres hacer la cirugía plástica, bueno, tú vas a asumir las consecuencias de un riesgo quirúrgico. Nadie te está, y lo mismo va a pasar en una intervención de este tipo. Si tú, por ejemplo, no quieres que te hagan la episiotomía al inicio, ¿no? Doctor, yo no quiero episiotomía de primera, pero si usted me dice que voy a necesitar, me avisa y bueno, tu bebé no sale, está pasando ya 10 minutos, ha bajado sus latidos, es necesario cortar. Ya, bueno, doctor, está bien, ¿no? Entonces, yo no voy a asumir esa episiotomía, ese corte tan profundo y difícil de cicatrizar en las mujeres, como una violencia, sino como un acto de asumir la responsabilidad sobre mi cuerpo. Por lo tanto, no considerar ese acto como violencia estética, sino como una decisión informada o una decisión que yo tomé. Y así con cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, si tú dices, mira, tus caderas son muy estrechas, tú no vas a poder parir, vas a tener que tener cesárea. Entonces, claro, hoy se sabe que esa es una falsa indicación de cesárea, eso no es verdad. ¿Por qué? Porque es las hormonas que uno tiene al momento de las contracciones que hacen de que los huesos se van a abrir. Eso no va a pasar antes. No es mirando tus caderas voy a saber si tú vas a parir bien, no. Entonces, si me dicen que yo no voy a poder parir, pero yo me informo, conscientemente me informo, diré que no. Y el consentimiento informado, el pedido del consentimiento informado hará que no sufra violencia obstétrica. Y por eso que en varios ámbitos es necesario, ¿no? El consentimiento informado para evitar la violencia obstétrica. Bueno, le agradecemos, profesora Yolanda Tipe, nuevamente por acompañarnos el día de hoy y por haber dilucidado los cuestionamientos de nuestros participantes. A continuación, la invitamos a que nos brinde unas palabras finales. Joyce, te agradezco mucho por por haberme invitado y a Machac también por haberme invitado a este evento. Yo estoy muy gustosa de compartir este tema. Espero haberles interesado, aunque sea un poco, pero eso sí les digo, van a seguir escuchando de la violencia obstétrica por muchos años. Este tema no se va a detener y es necesario que como abogados y abogadas estemos informadas y conozcamos un poco más. Seguramente se van a venir los litigios estructurales, los litigios estratégicos, y es necesario que los operadores de justicia lo conozcan y lo puedan abordar. Así que agradezco que se me haya dado este espacio para poder hablar de ello y Amachac pueda también compartirles a ustedes este tema. Y les agradezco mucho por haberme escuchado. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, profesora Yolanda Tito. Esperamos que pueda acompañarnos en un próximo evento académico organizado por Amachac. Siempre es un gusto y honor contar con su presencia. De igual manera, agradecemos a cada uno de nuestros participantes